profe. Buenos días. ¿Aló? Se escucha, se escucha. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Bien. Oye, te quiero hacer una consulta. La niña, Dígame. la niña Fabiana Guerrero es del curso de ustedes. Sí, ¿Y dónde está ella? no sé, po, en su casa. Sí, sí, de acuerdo, pero ella se mete normalmente a clase, ¿o no? Sí, pues ella sí se mete. Es que me mandó un correo el viernes, pues, y el viernes no me corresponde. Quería unas cosas de todo el asunto, y usted sabe que todo tiene que hacerlo a través del aula virtual en el horario que corresponde, que es el día lunes que tenemos clase. Por eso le Ah, preguntaba. pero tiene que informarle, pues. Y pues ahora voy a hablar con ella apenas se integre. ¿En qué estábamos en la última clase, Anaís? Estábamos viendo un PPT. De fluidos, ¿verdad? Sí, Ya. Oye, ¿cómo está tu amiga? ¿Cuánto? la, la paloma. ¿La mami? La paloma, está bien. ¿Sí? ¿Le diste mi saludo, no? Sí, todos los días hablo con ella, po. Sí, Ah, sí, ya. le dije, me dijo que le mandara saludos. Ya. Oye, ¿y dónde está? ¿En qué colegio está? En el... Hoy se me olvidó este. No Uno me que, acuerdo en cuál está. uno que está ahí Pero es un liceo. en la avenida Francia. Sí. Ah, ya, en el liceo técnico. ¿Le ha ido bien? Sí, vos. Sí, no le va mal. Ya. ¿Y la otra niña? La Catumma está en el técnico. Ya, una que venía de España, ¿te acuerdas tú? Ah, ella se fue a España. Ah, se fue. Se fue a España, ¿no? Ah, Sí, pues. ya, ya, qué pena por la niña. Sí, pero yo no hablo más con ella. Ya, Yo qué no pena. seguía hablando con ella, yo seguía hablando con la mamá. Ya. Señorita Fabiana, buenos días. Señorita Fabiana, Hola, buenos días. hola. Usted me mandó un correo. Señorita Fabiana, Hola, hola, usted me mandó un correo. sí, Ya, ¿qué es lo que necesitaba? ¿Aló? Señorita Fabiana, sí, un correo. ya, ¿qué es lo que necesitaba? Los trabajos que debía. Ya, pues si son dos trabajos que yo mandé hace un tiempo, se los mandé por allá por marzo, abril, y todo el mundo me ha contestado eso. ¿Aló? ¿Aló? Se fue la señorita Fabiana. Ahí volvió. ¿Aló, Fabiana? ¿Aló? 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 Fabiana.
Fabiana, los trabajos fueron dados ya hace un tiempo y esas guías están en la plataforma o las tienen tus compañeros. Anaís, Anaís, ¿Qué pasa? ¿tú le puedes pasar Dígame. las guías de los trabajos que yo mandé a la niña Fabiana Guerrero? Ya. De los dos trabajos que ¿Está en la plataforma antigua o no? yo creo, pero tú las tienes también, pues, ¿no? Sí, pues sí, yo se la entregué. ¿Y cómo no me la está pidiendo? Porque a lo mejor ya se atrasó, pues, profe. Si todo... Yo también me atrasé en entregarlo. Ya no importa, pero ¿le puedes reenviar esas dos guías de trabajo, por favor? Ya. Bueno. Entonces le digo que Anaís te las va a enviar. Sí, pues yo después le hablo por WhatsApp. Le pongo aquí que por Profe. WhatsApp se va a comunicar contigo. Se va a comunicar ya. Ya, profe, voy a aceptar a mi amiga que se está metiendo a la clase. Por supuesto, dile que me espere un ratito que estoy contestando esto porque esta niña me mandó un correo el día viernes, pues el día viernes yo estoy en mi, en mi hora de descanso, ¿te das cuenta? Estaba, ¿sabes dónde estaba? Estaba en Olmué celebrando mi cumpleaños, en una piscina. Ay, qué bueno. Sí, pues me fui el fin de semana porque ya era demasiado el trabajo. Yo fui el viernes, sábado y domingo. Me rendí una cabaña. Entonces ese es mi tiempo libre, ¿te das cuenta? Yo por eso ahora yo le dije, el lunes yo hablo contigo, por eso le estoy entregando todas estas cosas. Dice, ok, gracias. Entonces, Anaí, por favor, tú te puedes comunicar con ella y le entregas las guías. Te lo agradecería montones. Ya, profe. Es un Ya. 7 para mí, ¿no es cierto? Eh, eh, Por generosa, och. usted tiene muchas cosas, pero tiene que mejorar bastante todavía. Yo se lo he dicho a usted, el día que usted se ponga seria y quiera estudiar, porque es una niña inteligente, lo va a hacer. Pero eso parte de usted. Y de repente parece que Sí, pues, profe. el entorno que tiene influye mucho en usted. Entonces, eso no la deja avanzar. El día en que usted se ponga seria y quiera avanzar, le va a ir súper bien. Hágame caso a lo que le digo. ¿Ya? Sí, profe. Ya, eso. Bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos. Don Alexander, parada. ¿Cómo está? Profe, Buenos ¿por qué días. no me dejaba entrar? ¿Ah? Porque estaba contestando algo personal a una compañera de usted. Está bien, pero hace calor afuera. ¿Cómo hace calor afuera? ¿Que está el sol? ¿Está en la playa usted contestando esto? ¿Quién sabe? Profe, Sí, yo tengo una duda sobre las actividades del segundo semestre. sí. ¿Cuáles son? No creo que vaya a dar actividades porque usted ha estado en todas mis clases, así que no se preocupe por eso. Pero, o sea, lo que quiero saber es como que, a qué le va a tomar nota. A su asistencia a clase, usted ha estado constantemente en mis clases, ¿o no? Sí, Ya, pues y esa es una forma, ¿cierto?, de que usted ha participado en mis clases. ya, Ya, entonces hemos hecho ejercicio, usted ha puesto atención, ha estado durante el semestre, así que no se preocupe por eso, lo más probable es que le vaya bien. Porque lo principal, ¿no es cierto?, es que la gente esté conectada a mis clases, me haga las preguntas y participe. ok. Porque si los trabajos, Entonces no, si los trabajos se los doy, se los copian, pues. Entonces,
Yo prefiero que estén presencialmente en mis clases. Yo sé quiénes se han incorporado, han estado en todas las clases, me han hecho preguntas, han tomado nota, y usted ha sido una de esas personas, ¿o no? Ya, Sí, pues así que sí, tranquila, ¿no? pues. Sí, pues tranquila. Usted ha estado en todas mis clases, así que tranquila en John Wayne no. Entonces, si entregué como todo lo del primer semestre, Sí, ahora no sí, habría nada. no cambia nada, tranquila nomás, no se preocupe por eso. Eso yo me responsabilizo, porque esta es una Ya, forma, la participación en clases, ¿cierto? Es una forma de poder evaluar lo que la gente ha estado presencialmente en mí. Usted me ha hecho preguntas y ha tomado nota. Y usted ha hecho ejercicios conmigo, ¿no? bueno, ¿Sí o no? sí, Sí, pues. sí. Ya, entonces, eso. ¿En qué parte de este PPT estábamos? ¿Se recuerdan ustedes? Esta parte la habíamos visto, la habíamos comentado. Sí, sí lo habíamos visto. Ya. La paradoja hidrostática también lo vio, ¿no? Que en el fondo lo que dice la paradoja es que independiente de la forma del recipiente que contiene el líquido, la presión es igual en todos lados, ¿ves? Sube al mismo nivel, independiente de la forma. Esto es como una especie de cono, un tubito delgado, un tubito con esa forma, un tubo más ancho, pero el líquido se reparte en partes iguales. Es decir, la presión de este punto del fondo es igual a la presión de ese fondo, igual a la presión de ese y de ese. Y eso se llama la paradoja hidrostática. Y eso, ¿sabe quién lo emplean? Los trabajadores, los constructores, la gente cuando hace un muro para llevar el nivel, ponen una manguerita con agua. ¿Lo ha visto usted eso, no? Y ellos van nivelando la manguera y la agüita va subiendo, bajando, ¿cierto?, los niveles y alcanzan, ¿no es cierto?, la misma altura. Entonces ellos pueden decir que la altura es la misma, porque el líquido se reparte por igual en la manguera. Todos los puntos que se encuentran al mismo nivel en un líquido soportan igual presión. Todos estos puntos que están abajo tienen la misma presión. Ni la forma de un recipiente ni la cantidad de líquido que se contiene influyen en la presión que se ejerce sobre su fondo. Tan solo depende de la altura del líquido. Y eso se conoce como la paradoja hidrostática. Esto lo habíamos visto en la presión. La prensa hidráulica, que se basa en el principio de Pascal. Chicos, ¿lo habíamos visto eso? Sí, creo que sí. Ya. La presión manométrica también lo habíamos visto, ¿no? Importante saber que existen dos instrumentos que permiten medir la presión. Si yo quiero medir la presión de un gas, o la presión, por ejemplo, en un tubo de gas, un tubo de acetileno, o quiero medir la presión de un gas o de un líquido, o del aire que está encerrado en un neumático, lo que uso es un manómetro. Manómetro. Ahí. Cuando yo voy a la bencinera a echar aire a un neumático, estoy utilizando un manómetro. Lo calibro a las libras que yo, cierto, que uno quiere 35 libras, 40 libras, etcétera, etcétera. Eso es un manómetro. En cambio, la presión atmosférica se mide mediante un barómetro. Barómetro. ¿Ya? Y ahí está la presión. Por la presión interior es la presión atmosférica más el peso de toda esa columna. Rho G por H, donde H es cierto, la altura, porque si tú llegas aquí a ese punto, esa presión son iguales, pero tengo que sumarle, para obtener la presión del punto B, que es la presión interior del gas, tengo que sumar el peso de esa columna de líquido, que es ρ G por H, más la presión atmosférica. Torricelli, ¿cierto?, inventa un... Aquí hay una persona que me está viendo algunas cosas. Ya. Medida de la presión manométrica, eso lo habíamos visto. Ya. Y aquí está Torricelli que hace él propone un invento. Hay un tubo invertido de 1 metro de largo, un tubo de ensayo se manda a construir en ese momento en la historia del hombre, lo que era el tratamiento del vidrio, la gente ya construía cosas bastante interesantes, como eran lupas,
utensilios, tubos de ensayo, pipeta, todo ese tipo de cosas, eso era posible. Entonces él manda a construir un tubo de ensayo de 1 metro de largo y le coloca mercurio en su interior en forma rasante. Entonces él coloca el dedito en el extremo de que está vacío y da vuelta el tubo y lo sumerge en un recipiente que tiene mercurio también. Y como esto tiene un peso, esa columna de mercurio comienza a bajar, pero resulta que baja hasta una cierta altura, porque es equilibrado por una presión exterior, que es la presión atmosférica, que está actuando sobre todos los puntos. Entonces equilibra el peso de la columna de mercurio. Y esa altura que alcanza respecto de la superficie del líquido es aproximadamente 76 centímetros de mercurio. Por eso se dice que la presión atmosférica equivale a 76 centímetros de mercurio o a 76 milímetros de mercurio. Para medir la presión atmosférica, Torricelli empleó un tubo largo cerrado en uno de los extremos y lo llena con mercurio. Y le dio vuelta sobre la vasija de mercurio. Entonces el mercurio ascendió hasta los 76 centímetros o 0,76 metros hasta el nivel del mar. Dado que el extremo cerrado del tubo se encuentra casi el vacío, ahí en ese punto, en esa zona, ¿cierto?, está el vacío, y sabiendo que la densidad de mercurio es 13,55 gramos partido por centímetro cúbico, o sea, algunos autores son 13,6 o 13.550 kilogramos partido por metro cúbico, podemos determinar el valor de la presión atmosférica. Vea, y por eso se dice que la presión atmosférica es rho G por H. 13.550, que es la densidad de mercurio, por 9,81, que es la aceleración de gravedad, por la altura, y eso te queda a 1,01 por 10 elevado a 5 pascales, o 101.323,023 pascales, que corresponde a la presión atmosférica. Hoy día hay un buen tiempo, hay un sol radiante, entonces hay una presión atmosférica alta, y la gente de edad, ¿cierto?, hoy día le duele poco las rodillas, le duele poco la columna, etcétera, etcétera. Y aquí está el principio de Arquímedes. No sé si hay alguna consulta, duda de lo que he dicho hasta este momento. El enunciado del principio de Arquímedes. Todo cuerpo que está sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Ahí tenemos entonces cuando tú estás, el otro día cuando estaba en la piscina, señorita Nice, ¿cierto? Me tiré una bomba, ¿cierto? Caí, toqué el fondo de la piscina y luego, ¿cierto? Hubo una fuerza de empuje que me tiró hacia arriba. Y eso me permitió flotar con una parte sobre la superficie y otra parte bajo la superficie. Entonces hay dos fuerzas. Una es la fuerza de empuje que genera el fluido sobre aquella parte que está sumergida, y P es el peso de la persona. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado. Y el peso aparente es el peso de la persona menos la fuerza de empuje. Puesto que la porción del fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de la fuerza debido a la presión se debe anular con el peso de dicha porción del fluido. A esta resultante se denomina la fuerza de empuje, que es la masa del fluido por G. Y la masa del fluido es la densidad del fluido por el volumen sumergido por G. Y esa es la fuerza de empuje. Entonces aquí tenemos tres posibilidades. Una posibilidad, ¿cierto? Cuando yo me voy al fondo, si yo tengo un trozo de hierro, si yo lo coloco en la superficie del agua, ¡pum!, el hierro tiene un mayor peso específico que el agua y se va al fondo. Entonces la fuerza del sólido, ¿cierto?, es mayor que la fuerza de empuje. Si yo tengo un trozo de madera, ese trozo de madera, ¿cierto?, una proporción de ella va a estar flotando, hay un equilibrio entre aguas. Y si yo quiero, y ahí entonces la fuerza del sólido es equivalente a la fuerza de empuje. Ahora, si el empuje es mayor que la fuerza del sólido, sale parte de ella hacia afuera. Entonces la fuerza total es la fuerza de empuje menos la fuerza, ¿cierto?, sobre la gravedad. Ahora, ¿quién juega con estas tres posibilidades? Es el submarino. El submarino lo que hace, ¿cierto?, tiene bombas que chupan agua. Y por lo tanto, cuando él se quiere sumergir, lo que hace, abre esas válvulas, succiona agua, esa agua está en unos tanques laterales, y por lo tanto su peso específico aumenta, y por lo tanto se va al fondo del lago, al fondo del río, ¿cierto?, al fondo del océano.
¿ok? Aumenta su peso. Ahora, si quiere estar, ¿cierto?, a media agua, ellos desalojan una cierta cantidad mediante unas bombas muy rápidas, desalojan cierta cantidad de agua, lo cual les permite estar, ¿cierto?, a una profundidad de periscopio. Está totalmente sumergido, pero lo que asoma es simplemente el periscopio. Ahora, si quiere flotar totalmente, lo que hace, ¿cierto?, bota agua y la fuerza de empuje entonces sería mayor que la fuerza de empuje sería mayor y flota totalmente. Las ballenas, los cetáceos en general, ¿no es cierto?, cuando ellos quieren salir a superficie, ellos succionan agua y pueden salir, ¿no es cierto?, y pueden modificar esta condición al estar al fondo, en una situación entre agua o estar en la superficie. Y uno ve cómo saltan, ¿no es cierto?, las ballenas en cuestión. Si la densidad ρ del objeto con volumen es menor que la densidad del fluido, del líquido, su subida del objeto acelera hacia arriba. Si la densidad ρ del volumen es mayor que la densidad del fluido del líquido, baja el objeto, acelera hacia abajo. El principio de Arquímedes se puede también aplicar a los globos que flotan en el aire, y el aire se puede considerar como un fluido. ¿Hay alguna consulta, duda de esto? No, profe. No, profe. Entonces esto es el sistema del principio de Arquímedes, la flotabilidad del objeto en el agua. Y aquí tenemos el cálculo de un peso aparente. Lo que tenemos ahí es un cubo de hierro que pesa 9,8 newton en el aire. Eso que está ahí es un dinamómetro. Eso es lo que te mide el peso de un cuerpo en newton. Las balanzas de las ferias, la balanza del negocio de tu esquina, ¿cierto? Miden masa, no miden peso. Entonces ahí tenés, fuera del agua, 10 newton. Tú lo pesas en el agua y ahora, ¿cierto?, lo masas, hay una diferencia 8. ¿Por qué razón? Porque hay una fuerza de empuje que esto lo tira hacia arriba. Entonces ahora dentro del agua pesa 2 newton menos. ¿Ustedes han tratado de mover una roca bajo el agua? Si tú mueves una roca bajo el agua y tú la levantas con tus manos livianas, pero si tú la sacas del aire, es un poco mayor su peso, ¿no? Entonces tienen la flotabilidad. Aquí la densidad del hierro es tanto, 7,86 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, y la densidad del agua vale 1 por 10 elevado a 3. Importante, es el volumen del cuerpo y no su peso lo que determina el empuje cuando está totalmente sumergido. Un cuerpo grande sumergido recibirá un gran empuje. Un cuerpo pequeño recibe un empuje pequeño. Y aquí tiene un ejercicio de aplicación. Fíjese bien, dice acá, un globo de goma tiene 8 gramos de masa cuando está vacío. Para conseguir que se eleve, se le infla con un gas ciudad. Es con estos, los globitos que venden en las ferias, ¿cierto? Los fines de semana. Hay gente que lo llena con gas licuado, hay que tener cuidado con eso porque es altamente inflamable, sino que es un gas que tiene una menor densidad que el aire, pero no es combustible, sabiendo que la densidad del aire es 1,29 kilogramos metro cúbico y que el gas ciudad es 0,53, determinar el volumen que como mínimo ha de alcanzar el globo para que comience a elevarse. Entonces el volumen del aire, ¿cierto?, por G es 8 por 10 elevado a 3 veces G más el volumen del gas por la aceleración de gravedad. Entonces si yo hago el volumen, ¿cierto?, hago la diferencia de, agrupo todos los términos que tengan volumen a un costado, entonces te queda el volumen, es el ρ del aire menos el del gas, que tiene que ser mayor a 8 por 10 elevado a 3 gramos, que es la masa del globo, ¿cierto?, solito. Entonces ahí lo que hago, este número está, esta división, este paréntesis que está aquí está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda 8 por 10 elevado a 3, que es la masa del globo, partido por las diferencias de las densidades. Y eso te da un volumen, ¿no es cierto?, igual a 10,5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Que sería, ¿cierto?, digamos, el volumen mínimo que debería tener para que el globo se comience a elevar.
El volumen del líquido, ¿cierto? Mínimo será de 10,5 litros. Recuerda que un litro son 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, este valor que está aquí es equivalente a esto que está acá. Esto está en metros cúbicos y esto está en litros. Un litro son 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Por eso lo dejaron en función de los litros. Ya, lo que hemos visto, ¿cierto? Son los fluidos que están quietitos en una piscina, en un estanque, en un lago, etcétera, etcétera. Pero hay fluidos que se están moviendo a través de nuestras cañerías de agua y tienen ciertos vectores, ¿cierto? Que son los vectores que están en rojo, y para eso se utiliza el concepto de un flujo estable, es decir, el movimiento del fluido para el cual la velocidad y la presión no dependen del tiempo. Entonces hay una cierta rotación, ¿cierto? Y esto sería la orilla, ¿cierto? Esto sería un río y esta es una parte media, donde está el agua rotando. Y ahí van los vectores velocidad, ¿cierto? Que son mucho más grandes que los vectores que giran, una corriente ahí interior. La presión y la velocidad puede variar de un punto a otro, pero se supondrá que todos los cambios son uniformes. Y lo que se muestra es un gráfico de velocidad que se llama líneas o diagrama líneas de flujo, como es el de la figura de esta diapositiva. Entonces ahí usted lo que tiene son líneas de flujo, donde está el vector velocidad, hay vectores que son más grandes que otros, la velocidad es mayor, ¿no es cierto?, en algunos lugares específicos, y ahí se produce una especie de rotación al interior. Entonces, para poder trabajar con los fluidos que vamos a trabajar, vamos a hacer ciertas consideraciones, pues estos fluidos tienen ciertas propiedades. Lo primero, el fluido es incompresible, no se puede comprimir. La temperatura es constante, es decir, no varía la temperatura al interior de un fluido, de un líquido o de un gas. El flujo es estable, la velocidad y la presión no dependen del tiempo. Es decir, esos vectores que yo mostré con rojo, ¿cierto? Son de igual magnitud, igual sentido. El flujo no es turbulento, es laminar. ¿Qué significa esto? Que cuando tú abres la llave de tu lavamanos o alguna cosa, si tú lo abres lentamente, cae un fluido que es bastante delgadito, ¿cierto? Con una velocidad constante, bastante ordenadito, bien parejo. Pero si tú abres la llave violentamente, aparece el agua como a borbotones, ¿cierto? Sale un flujo muy grande de agua. El flujo es irrotacional, es decir, de modo que no hay circulación como fue este caso. Aquí el flujo es rotacional. Entonces, los flujos que vamos a usar nosotros no se dan ese tipo de cosas como son en los meandros. Los meandros son aquellas figuras que forma el Amazonas, ¿cierto?, en ciertos lugares donde hay curvas al interior. Y la velocidad, ¿cierto?, es grande en las curvas. Por lo tanto, es un flujo rotacional. Entonces, teniendo a la luz todas estas consideraciones, el flujo es irrotacional y el fluido no tiene viscosidad, es la propuesta que vamos a hacer para la ecuación de Bernoulli. Todo esto que está aquí es la deducción que aparece en su libro, en su texto, pero nosotros vamos a presentar esta cosa que es la ecuación de Bernoulli. Aquí usted lo que tiene es un trozo de tubería que lleva agua, un líquido con una cierta densidad que se encuentra un extremo en altura H1 o una altura H2, tiene una entrada, ¿cierto?, de un área 1 y aquí tiene un área A sub 2. Y tiene un elemento de fluido que tiene una cierta distancia por el área, por lo tanto, si usted tiene área por velocidad, V1 por delta T, tiene un cilindro, ¿no? Y ese cilindro es un volumen. Igual cosa acá. Y tiene una presión a la entrada y otra presión a la salida. Entonces, de acuerdo a la conservación, eso todavía no lo hemos visto, por eso le digo que simplemente voy a mostrar estas cosas. El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética y gravitatoria. La fuerza ejercida por la presión es P1 por A1. Y el trabajo, ¿cierto?, es fuerza por distancia, que te queda como presión por V1. Igual cosa en el lado derecho de la situación. Y el trabajo neto, ¿cierto?, es igual a la variación de la energía cinética y la variación de la energía gravitatoria. Y el trabajo neto, ¿cierto?, es la diferencia de las presiones por un volumen.
¿Qué es lo que tenemos que sacar como resumen? Que para un flujo horizontal, o sea, un tubito de manguera, una manguera horizontal, tengo que la presión más un medio de rho por la velocidad, eso es igual constante. La presión es menor donde la velocidad del flujo es mayor y viceversa. Entonces aquí tú tienes un vector velocidad, tiene una cierta área de entrada, y aquí tienes una presión mucho mayor donde la velocidad es mayor y la presión, ¿no es cierto?, dice la presión es menor donde la velocidad del flujo es mayor. Es decir, la presión del punto 2 es menor que la presión en el punto 1. Entonces P1 es mayor que P2 y la velocidad del punto 2 es mayor que la velocidad del punto 1. ¿Por qué razón? Porque tengo menos área para que pueda circular el agua. Es cuando tú estás regando. Si tú quieres regar, ¿cierto? ¿Qué es lo que haces? Pones tu dedo en parte del área de la manguera y ¿qué es lo que haces? Estás aumentando la velocidad de salida. Y la velocidad de salida, entonces el agua llega más lejos para alcanzar las matas o las flores que tú quieres llegar o el pasto que está un poco más alejado. O regulas, ¿cierto? Si tiene una cosita de bronce, regulas el pasador del agua para que el agua llegue más lejos. Y aquí tenemos algunas aplicaciones. Como el caso, por ejemplo, ¿dónde es más grande la presión? ¿En A o en B? La presión es la misma, porque obviamente están a la misma profundidad, de acuerdo al principio Pascal, independiente de la zona. Si se nos acaba el tiempo, se conectan nuevamente, ¿ya? La presión es la misma. Dice, ¿por qué se levanta el techo con un viento fuerte? Porque obviamente la presión es mucho mayor en esos puntos, la velocidad es mayor y por lo tanto lo que hace es tratar de sacar esa parte y finalmente se levanta el techo. ¿Por qué sale el líquido por la boquilla al apretar la perilla? Porque obviamente tú generas cierta presión en la perilla y tú estás generando una presión sobre todo el problema anterior, sobre la superficie del líquido, sobre las paredes laterales, y hay una resultante neta que hace que el líquido pueda ascender por la boquilla. Y como al salir por la boquilla, ¿cierto? Tú, al apretar la situación, el líquido que está subiendo, tú lo ligas, ¿cierto? Separándolo en pequeñas partículas. Así funcionan, por ejemplo, todo tipo de, el Tanax, todo este tipo de tubos, ¿cierto? Que tienen esa forma, tienen un rociador, ¿o no? Entonces el agua no sale como líquido, sino que sale inyectado en pequeñas partículas a través de él, ¿ya? Todo tipo de insecticidas, ¿cierto? Todo tipo de aerosoles en general, ¿cierto? Funcionan de esa manera. Y aquí dice, ¿hacia dónde se empujaba la pelota? ¿Hacia arriba, Profe, hacia abajo? Entonces la pelota, ¿cierto? Al pasar por un túnel de aire, comienza a rotar en sentido contrario y comienza a rotar. Y se mantiene en ese punto mientras que mantenga el flujo. Yo les voy a mostrar un pequeño experimento. Si me espera un poquito, lo vamos a hacer. ¿Me espera un poquito, señorita Anaís? ¿Aló? Don Agustín, ¿me espera un profesor. poquito? Voy a ir a buscar el experimento. ¿Aló? Vaya, vaya, vaya. Bueno, profe. Polilla te dijeron Agustín. No, Sí, es que ahí dice, señorita Luz Gutiérrez, me espera un poquito, ¿cierto? Alexander, Sí, Gustavo. profe. Ya, me esperan un poquito. Sí, profe. Ya. Polilla te dijeron Agustín. ¿Qué se siente? me debe emigrar en 3 segundos. Confirmo. No sea malo, Soy funable. don. Mira lo que tengo ahí, ¿o no? Es un secador de pelo, ¿no?
Magia. Están observando, ¿no? Sí, como una pelota de ping-pong es levantada por la presión del aire. ¿Observaron o no? Sí, ¿Qué es lo que vieron? una pelota de ping-pong Magia. Magia, levantada es por magia. la presión. Es una pelota de ping-pong y tengo un flujo de aire, Levantada, entonces estoy simulando lo que aparece ahí. Aquí hay un fluido que viene con una cierta velocidad, tiene una cierta presión, y aquí tienden a juntarse las líneas, por lo tanto la presión es mayor y la velocidad aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pelotita? Comienza a rotar de un punto y se mantiene en equilibrio. Es una pelota ping-pong y un secador de pelo. Yo bajo la mano y se cae la pelota, ¿eh? ¿Qué le parece? no se cayó la pelota. Esto usted en la casa lo puede hacer con una pelota de ping-pong y un secador de pelo y mostrarle a sus papás. Entonces le dice, esta es una Profe, aplicación directa de la ecuación de Bernoulli que aprendí hoy día en física, no en biología, en física y en química, mediante un pequeño experimento por líneas de corriente que están pasando y tienden a juntarse ahí. Por eso dice, ¿hacia dónde se empuja la pelota? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, se mantiene en el mismo lugar. En este caso, ¿cierto? Se mantiene en el mismo lugar y comienza a agitar, ¿cierto? Hay un flujo de aire, de líneas de flujo que tienden a juntarse, ¿cierto? Pasan ellas y se mantiene orbitando respecto a ese lugar. ¿Qué le parece? Si tuviésemos en el colegio y yo tuviese un secador de pelo y una pelota de ping-pong, lo podría hacer, pero lo más probable es que en el colegio no haya secador de pelo ni pelota de ping-pong. Si lo hace con una profe, pelota de ping-pong china, lo más probable a lo mejor no le va a funcionar porque tiene una costura. En cambio, esta es una pelota de ping-pong alemana. Y la pelota alemana, ¿cierto? Se hace mediante dos conos que después se infla desde el interior hacia afuera y no tiene costura. Por eso que las pelotas de ping-pong chinas, ¿cierto? Son yeah, Malena, ¿cierto? Pega un bote con la costura y sale para otro lado. yeah. ¿Qué le Profe, pareció el experimento? usted me puede decir, ya ¿Perdón? bien, profe, usted me puede decir si es que le debo alguna guía, por favor. Ahora en este momento no, pues estoy en mi clase. Esperemos un ratito a que termine la clase y lo conversamos. Ah, ya, Ya, eso, claro, ni que me saca de contexto. ya, ya. Ya, claro. Es como si yo ahora le dijera, oiga, ¿cómo salió el Colo-Colo el fin de semana pasado? Y estoy en clases de física, nada que ver. No Ya, sé, no vi el fútbol. sigo. Ley de Torricelli. La presión del aire en la superficie del líquido 1 es la misma que en el orificio 2. Tú tienes un tarro de leche condensada, un tarro en café, lo llenas con un líquido y con un orificio aquí le haces, con un clavito pequeño le haces un orificio. Pum. Entonces, si tú tiras destapador tarro en el café, la presión en todos estos puntos de la superficie, la presión atmosférica igual que la presión atmosférica acá. Y esa altura tú la conoces. Entonces, con eso tú puedes determinar la velocidad con la cual sale el fluido. Entonces ahí aplicas la ecuación de Bernoulli, P sub 0 más un medio de ρ por la velocidad del punto 1 más ρg por la altura que se encuentra. Aquí colocamos el 0 y esa altura vale I. Más igual a P sub 0 que es la misma presión, más un medio de ρ por V2 al cuadrado. Más ρg por H0, porque obviamente ese punto se encuentra igual 0. Entonces la presión se me cancela porque está a ambos lados, eso vale 0. Y como suponiendo que la velocidad al punto 1 es pequeño, el nivel del líquido es pequeño, muy grande, y si está al cuadrado mucho más pequeño, entonces tú puedes despejar la velocidad del punto 2 como 2, como ρ, ¿cierto? Eso se te va eso que está ahí, te queda ρgi, ¿cierto? Igual a un medio de ρ por v2 cuadrado. La densidad se va y ese 2 que estás dividiendo pasa multiplicando y te queda que v2 al cuadrado, la velocidad con la cual sale el fluido, es la raíz de 2g por i. Y esa sería la velocidad. Se llama el experimento de Torricelli. Torricelli.
Si tenéis fuente, ¿qué le pareció el experimento? Bien, aquí tenemos un tubo que se llama el tubo Bueno. Venturi. Está bueno, ya. El tubo de Venturi. Este tubo, les voy a comentar, ¿no es cierto? Es un tubito que te permite medir la velocidad de un fluido. Entonces usted tiene acá un área 1, el fluido, el líquido, el gas entra con una velocidad V1, ¿cierto? Tiene aquí, ¿cierto? Te permite medir, ¿cierto? La diferencia de esos mercurios, la altura, y ahí tiene una estrangulación, un área menor, con una presión y una velocidad. La velocidad es mucho mayor aquí a la salida. Entonces usted ocupa la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. La altura del promedio del fluido es constante porque si esa altura yo le sigo la línea de acción a ese punto, el H es lo mismo, H1 igual a H2. Y como están a ambos lados, se cancelan. Y ocupamos la ecuación de continuidad, entonces te queda que la diferencia de presión es igual a un medio de ρ por la velocidad V1 al cuadrado, y eso te da la diferencia entre la área menos 1. Y eso te permite calcular la velocidad de ese punto. Como la diferencia de presiones